Hola mis amigos, bienvenidos al canal Top 11 Leyendas, donde el fútbol no se cuenta, se siente. Es aquí donde celebramos a los jugadores que hicieron historia, que dejaron magia en cada toque y encendieron pasiones en los corazones de los aficionados. Hoy les traigo algo muy especial, los 10 jugadores más difíciles que enfrenté con la camiseta del Real Madrid. Una lista de cracks que me dieron trabajo y que merecen todo mi respeto. Pero antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí el juego bonito nunca se apaga. ¿Listos? Entonces, vamos allá. Empezamos por el 10º lugar. Michel Salgado, el lateral de hierro. Un defensor con garra impresionante. Salgado no era solo fuerza, era inteligencia táctica. Cuando yo intentaba esos arranques por la banda, él siempre estaba allí, calculando cada movimiento. Salgado representaba perfectamente el espíritu guerrero del Real Madrid, disciplinado, técnico y con una capacidad increíble de recuperación. Un lateral que merece todo el respeto por su profesionalismo y dedicación al club. En el 9º lugar, David Beckham, el maestro de los centros. Muchos solo veían el lado mediático de Beckham, pero en el campo era un estratega nato. Sus pases largos eran como flechas precisas. Cuando yo intentaba presionar el mediocampo, él encontraba espacios que nadie veía. Hacía especial a Beckham era su visión de juego. No necesitaba velocidad, su inteligencia lo compensaba. Y aquel pie derecho, Dios mío, un toque y el balón viajaba 50 metros con perfección. En la marca, era más astuto de lo que muchos piensan. Se posicionaba bien y leía las jugadas con anticipación. Beckham no era solo una cara bonita o una celebridad. Era un jugador completo, que me hizo pensar mucho en cada enfrentamiento. En el 8º lugar, Iker Casillas, el santo entre los postes. Enfrentar a Casillas era como encarar una pared. Cuando creías que habías hecho todo bien, que el gol era inevitable, allí estaba él, volando como si tuviera alas. Un portero que parecía adivinar mis intenciones. Lo que más me impresionaba era su tiempo de reacción. Simplemente increíble. Aquellos reflejos no parecían humanos. Y el liderazgo que transmitía desde la portería a todo el equipo, eso cambiaba completamente el partido. Casillas no era solo técnica, era corazón, era alma madridista pura. En los clásicos crecía aún más. ¿Cuántas veces no sacudí la cabeza en incredulidad tras una parada suya? Un verdadero ícono que merece estar en esta lista. En el 7º lugar, Sergio Ramos, el guerrero indomable. Ramos no era solo un defensor, era una fuerza de la naturaleza. Enfrentarlo significaba prepararse para una batalla física y mental. Su capacidad de intimidación era un arma poderosa. Lo que hacía único a Ramos era su versatilidad. Comenzó como lateral, se convirtió en central y dominaba ambas posiciones. En el juego aéreo, entonces, era casi imbatible, tanto en defensa como en ataque. Su pasión por el juego era contagiosa. Jugaba cada partido como si fuera el último. Y aquella capacidad de marcar goles decisivos, increíble. Ramos era el tipo de adversario que respetas profundamente, incluso cuando estás del otro lado. Un verdadero símbolo del Real Madrid. En el 6º lugar, Raúl González, el alma madridista. Raúl no era el más rápido, ni el más fuerte, pero era probablemente el más inteligente. Su lectura de juego era de otro mundo. Aparecía en los espacios cuando nadie lo esperaba. Lo que lo hacía tan especial era su capacidad de decidir. En los momentos cruciales, Raúl estaba allí. Aquella calma, aquella clase, hacía parecer fácil lo que era extremadamente difícil. Como adversario, lo más frustrante era su constancia. Nunca se rendía, nunca bajaba la guardia. Era el capitán perfecto, lideraba con el ejemplo. Raúl era el Real Madrid en forma de jugador. Una leyenda que merece toda admiración. En el 5º lugar, Ruud van Nistelrooy, el asesino del área. Van Nistelrooy era el tipo de delantero que necesitaba solo una oportunidad para destruir tu partido. Su capacidad de definición era simplemente aterradora. Parecía que el balón lo buscaba dentro del área. Lo que me impresionaba era su concentración. Podía estar 85 minutos sin tocar el balón.
pero en aquellos 5 minutos restantes decidía el partido. Un depredador nato. Como adversario, nunca podías relajarte. Bastaba un segundo de desatención y... ¡gol! Su movimiento sin balón era una clase magistral. Sabía exactamente dónde estaría el rebote, dónde caería el balón. Van Nistelrooy era la definición de oportunismo y eficiencia. En el cuarto lugar, Roberto Carlos, el cañón de pierna izquierda. Mi compatriota Roberto Carlos era un fenómeno físico. Aquellas piernas eran como un motor a reacción. Su capacidad de subir y bajar el campo durante 90 minutos era algo sobrenatural. Lo que lo hacía realmente difícil de enfrentar era su imprevisibilidad. Nunca sabías si iba a disparar por la línea o cortar hacia el centro. Y aquel disparo, Dios mío, enfrentar aquella bomba de pierna izquierda era como intentar parar un misil. Como defensor, era mucho más fuerte de lo que su tamaño sugería. Bajito, pero imposible de derribar. Roberto Carlos revolucionó la posición del lateral izquierdo. No era solo parte del juego. Él cambió el juego. Un brasileño que dejó huella eterna en el Real Madrid. En el tercer lugar, Luis Figo, el maestro del regate. Figo era pura elegancia. Un jugador que combinaba técnica refinada con inteligencia táctica. Cuando encaraba en el 1 contra 1, era casi imposible quitarle el balón sin hacer falta. Lo que lo hacía especial era su capacidad de decisión. Figo siempre elegía la mejor opción: el regate, el pase, el tiro. Su visión periférica era increíble. Parecía tener ojos en la espalda. Como adversario, lo más difícil era prever sus movimientos. Cuando creías que iba hacia la derecha, iba hacia la izquierda. Figo era un ajedrecista en el campo, uno de los jugadores más completos que jamás enfrenté y que hizo historia en el Real Madrid con clase y categoría. En el segundo lugar, Zinedine Zidane, el poeta del balón. Zidane no jugaba al fútbol, creaba arte. Su técnica era de otro planeta. Aquel primer toque, aquel control de balón, parecía que el tiempo se detenía cuando Zizou controlaba. Lo que hacía a Zidane único era su elegancia. Nunca parecía estar esforzándose, pero controlaba todo el juego. Era como si tuviera una visión panorámica del campo. Y aquellas piruetas, los giros, simplemente mágicos. Como adversario, lo más frustrante era su imperturbabilidad. Bajo presión, se volvía aún mejor. No había forma de intimidarlo. Zidane no era solo un jugador. Era un maestro que dirigía toda la orquesta madridista. Una leyenda que elevó el fútbol a otro nivel. Y en el primer lugar, Ronaldo Nazario, el fenómeno. Si existe un jugador que me quitó el sueño antes de los clásicos, fue él. Ronaldo combinaba velocidad, fuerza y técnica de una manera jamás vista. Era como enfrentar a 3 delanteros en uno solo. Lo que lo hacía imbatible era su explosión. Aquellos primeros 3 metros eran imposibles de seguir. Y la definición, frialdad absoluta. Ante el gol, parecía que el tiempo se desaceleraba solo para él. Ronaldo no necesitaba muchas oportunidades, con una decidía el partido. El regate era objetivo, la definición precisa. El fenómeno lo tenía todo: cabeza, velocidad, técnica y un instinto asesino en el área. Sin duda, el adversario más difícil que enfrenté vistiendo la camiseta del Real Madrid, una leyenda del fútbol mundial. Esos fueron los 10 jugadores más difíciles que enfrenté con la camiseta del Real Madrid. Cada uno una leyenda, cada uno una emoción diferente. ¿Y tú? ¿Cuál es tu top 10 de jugadores favoritos de la historia del Real Madrid? Déjalo en los comentarios. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí la magia del fútbol nunca se detiene. Un fuerte abrazo de tu amigo y a la Madrid.